Vamos a hablar de Elena Lumbreras, una feminista conquense que hace cine político por primera vez en España. Qué pena que las conquenses de mi generación no hayamos podido conocer a Elena Lumbreras antes. Nos quejamos de no tener modelos de mujer feminista y ahí estaba ella, trabajando en la clandestinidad, haciendo un cine nuevo que daba autoridad a la mujer, que la hacía hablar y que la escuchaba, arriesgándose a que las películas fueran secuestradas, como así le ocurrió en alguna ocasión, o que fuera detenida por la policía por actuar fuera de la ley, que también ocurrió. Estábamos en una dictadura, allá por los años 60 y 70, cuando Elena empezó a hacer cine. Había nacido en 1935 en Cuenca, una ciudad pobre y muy fría en invierno, en la que por aquel entonces, recuerda a su compañero, tenía que lavar la ropa de sus 4 hermanos más pequeños en el río. Su madre era maestra y ella siguió sus pasos. Hizo magisterio en Cuenca. Terminó su carrera muy joven, a los 18 años, y se fue a ejercer a San Lorenzo de la Parrilla, un pueblo que era todavía más pobre que la capital, sin agua corriente ni alcantarillado, al que solo llegaba el coche de línea cada 2 semanas. Otro pueblo conquense donde estuvo de maestra fue Belinchón, cerca de Tarancón. Sería interesante recuperar la memoria que los habitantes de estos pueblos tengan de aquel tiempo, porque en algunas de sus películas aparecen escuelas rurales con aulas presididas por el crucifijo y la foto de Franco. También hay maestros con un palo en la mano que lee discursos nacionalistas a una caterva de niños distraídos. Debía ser el recuerdo que tenía de lo que había encontrado cuando llegó a estos pueblos a ejercer de maestra. A los 21 años pudo dejar aquella vida para irse a Madrid a estudiar cine, que era su vocación, compaginando las clases con su trabajo de maestra en barrios populares, hasta que consiguió una beca para el Centro Sperimentale de Cinematografía en Italia. En este país inició su carrera profesional como realizadora y guionista de documentales para la RAI. Más tarde trabajaría como ayudante de realización de directores de cine tan importantes como Federico Fellini, Rossi, Pontecorvo y Pasolini. Gracias a la ayuda económica de este último, de Pierpaolo Pasolini, podría realizar a su vuelta a España su película sobre la manipulación ideológica de la prensa. Se titula El cuarto poder. También con ayuda de una productora ligada al Partido Comunista Italiano, vino a España en el 68 para realizar su película sobre el movimiento antifranquista, España 68. Para esta película contó con la ayuda de su compañero, Lorenzo Soler, que también era director de cine. Tuvieron que rodarla clandestinamente, como la mayoría de sus films, y la montaron en Italia. El subtítulo es bastante expresivo de la intencionalidad de su directora. El hoy es malo, pero el mañana es mío. Una reivindicación también feminista y muy optimista. Su cine era un instrumento para transformar la realidad, un cine político, se ha llamado después, pero libre, sin seguir directrices de ningún partido político. De hecho, a ella y a su compañero los expulsaron del Partido Comunista. Bueno, a su segundo compañero, no a Lorenzo Soler. Hoy, casi 50 años después de su realización, sus películas son exhibidas en muestras internacionales, en el MoMA de Nueva York, en el Museo Reina Sofía de Madrid, en Suiza, en París, Berlín, etc. Sin embargo, en su tiempo las proyecciones eran tan clandestinas como su factura. Se exhibían solo en centros culturales, en fábricas, universidades o salas parroquiales. Es muy interesante el testimonio que da de esos curas obreros, monjes y monjas que se oponen a la jerarquía eclesiástica bajo el franquismo para estar al lado del oprimido. Esta parte de la Iglesia que tanto colaboró con el movimiento obrero en su lucha antifranquista y con el nacimiento de los sindicatos. Se dice que comisiones obreras se reunía en las parroquias, que era el único sitio donde tenía protección y no iba a la policía, o no se atrevía a ir.
A su vuelta a España, para ganarse la vida, volvió a la enseñanza, pero no abandonó su actividad de cineasta. Con su nuevo compañero Mariano Lisa, que era profesor de filosofía en su mismo centro educativo, fundó el colectivo Cine de Clase. Es a partir de las entrevistas filmadas de este compañero, con el que tuvo 2 hijas, de quienes traigo casi toda la información personal de esta breve semblanza biográfica de Elena. Es una conferencia que dio en Tabacalera, en Madrid. Él cuenta cómo fueron expulsados del centro en el que trabajaban dando clase y durante unos años vivieron del cine, más bien de donaciones voluntarias que les daban después de la proyección de sus películas. También cuenta cómo Elena amamantaba a sus hijas durante los rodajes de El campo para el hombre en los distintos pueblos de la Sierra Pobre de Andalucía y de Galicia en la que filmaron. Durante la dictadura de Franco fueron muy escasas las filmaciones de la lucha antifranquista, de ahí que su colectivo, el colectivo de cine de clase, consiguiera vender imágenes de esa realidad filmada a televisiones extranjeras y así pudieron financiar sus 2 siguientes proyectos, O Todos o Ninguno, en 1976, que es un documental sobre la lucha de unos obreros de una empresa metalúrgica de Cataluña, y A la vuelta del grito, de 1978, que fue el último film realizado por este colectivo. En 1970, en una entrevista pionera para la revista Vindicación Feminista de Lidia Falcón, Elena habló de las dificultades económicas que encontraba para realizar sus películas, agravadas por el hecho de ser mujer. 7 años después aparece otra entrevista que le hacen en El País, otra periodista que también es feminista, que es Rosa Pereda. Habla de su cine y vamos a reproducir los párrafos siguientes, vamos a leerlos. Elena dice, a la pregunta de la periodista de si su cine es político, dice, pues claro que es político, pero no se ciñe a una política partidista determinada. Queremos hacer un cine de clase, integrado en el progreso de la clase obrera y las formas de lucha que va creando en el camino mismo de su liberación. No hacemos un cine de denuncia, la denuncia es solo un 10%. Hasta ahora, y aparte de intervenciones en festivales fuera de España, sus películas fueron clandestinas. Esto sigue diciendo la periodista Rosa Pereda, dice, el cuarto poder cuenta los esfuerzos por conseguir una prensa obrera. El campo para el hombre intenta mostrar las dificultades de los campesinos en España desde 2 polos opuestos, el minifundio de las zonas de Galicia y el latifundio andaluz. En cambio, en O Todos o Ninguno cuenta la huelga de Forsa, es una empresa en Barcelona. Esa huelga fue la más larga que hubo en España desde 1939. Pero resalta la periodista que lo más importante era la factura, la forma de cómo hace el cine. Elena comenta, las nuestras son películas robadas. Desde el proyecto primero se discuten con los que las van a hacer, que son los propios protagonistas reales, que muchas veces usan ellos las cámaras, además de protagonizarlas. Así, las máquinas entran en las fábricas, salen a la calle, y he visto cómo la sensibilidad de gente que no es profesional del cine, pero que cuenta su vida, ofrece visiones extrañas a nosotros, pero muy efectivas. Así que hacemos cine en vivo, y es robado porque realmente nos movemos en terrenos prohibidos por las leyes anteriores. Hay que rodar en clandestino, y hasta nos han secuestrado de los laboratorios la última película. Si tenemos una copia es porque de otra nos la regalaron en el Festival Internacional de Suiza. Pero ya es hora de romper la clandestinidad, que es un corsé que ahoga e impide hacer lo que queremos, aunque haya que correr todos los riesgos. Bien, en esa entrevista, para terminar, Elena Lumbreras le dice a la periodista,
Oye, advierte a tus lectoras de que no somos pardillos. Estamos haciendo un cine nuevo, también en el lenguaje, aunque sea didáctico y más bien expresionista. Además, estamos adelantando formas de trabajo absolutamente democrático y colectivo. Y tenemos una historia profesional anterior. Yo he trabajado 4 años como productora para la radiotelevisión italiana. Creo que del cine sabemos algo. Aunque en España, para que se nos dé oportunidad de hacer lo que queremos en cine y no digamos en televisión, pues va a tener que pasar tiempo y cosas. Bien, esta entrevista se publicó el 2 de julio de 1977 en la edición impresa del Sábado del País. En el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, que estaba situado en la Cinecittà, se relacionó con los directores más importantes de ese momento: Antonioni, al que admira; Fellini, con el que colaboró en la película Satiricón en 1969; Gillo Pontecorvo o Pierpaolo Pasolini, con el que discrepa sobre el tratamiento que éste da a sus personajes. Una muestra de la relación estrecha que mantuvo con este director italiano es una conversación grabada entre ambos en el citado Centro Experimentale el 9 de marzo de 1964. Elena le dice al director italiano: me parece que no te gustan tus personajes, sino que los contemplas con desprendimiento de intelectual, no los amas. Me parece que no los quieres redimir. No redimes a tus personajes, sino más bien los dejas como están. Y lo encuentro algo deshonesto de tu parte. No buscar algún camino de salvación para estas personas que sufren es una actitud literaria. A lo que Pasolini contesta dándole la razón. Le dice: quizá lo que dice sea cierto. Muchas veces un poeta, un escritor, es cruel y despiadado. Quedan otros debates sobre su actividad cinematográfica en la revista El Viejo Topo, en la que discute con Lorenzo Soler y otros cineastas sobre la necesidad o no de hacer cine estéticamente revolucionario, sea de contenido político o no, pero revolucionario también en las formas. No será sino 10 años después de la muerte de Elena, que falleció en 1995, cuando comiencen las filmotecas a rescatar y exhibir su obra. La primera vez en la retrospectiva que le dedicó la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona en el 2005 y luego posteriormente en el 2016 en Madrid en el Festival de Cine Feminista Ellas Crean. Como se ha señalado con estas muestras, el feminismo de Elena Lumbreras se muestra en la autoridad que concede en su cine a las mujeres, a las que presenta como sujetos de la historia, hablando de sus experiencias y describiendo los hechos desde ellas mismas, en pie de igualdad con sus compañeros. Su cine, testimonio de una época, lleva un mensaje que mueve a cambiar una sociedad injusta y opresiva. Este es su contenido político fundamental: incitar al público espectador a conocer la realidad que el poder quiere ocultar para poder transformarla. Seguramente son muchas las conquenses que han pasado por la calle que lleva su nombre en el barrio de San Fernando y no han visto nunca ninguna de sus películas. Es una pena. Y más triste todavía es que hayamos tardado tantos años en saber de su existencia.